Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este podcast. Está comenzando ya, son las 8 de la noche en Chile, el día viernes, y nos toca hoy día el último tema de liderazgo espiritual según Cristo, el episodio 5 y final. Y vamos a ver otros temas aledaños al principio que nos van a invitar justamente a reflexionar sobre el tema principal. Porque en realidad Dios no ha llamado a robots, ¿cierto? No ha llamado a seres iguales en su forma de ser, sino que dentro de la diversidad Él quiere generar líderes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, líderes en distintos aspectos, con distintos ángulos. De hecho, los líderes que Él formó fueron los que publicaron el Evangelio en todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Eso lo hizo después de la lluvia temprana. Y ahora vamos a hacerlo después de la lluvia tardía, como vimos el día miércoles. Entonces, vamos a compartir la, la pantalla. Ahí está la pantalla. Vamos a cerrar esto y vamos a sacar lo que moleste. Entonces, como decíamos, liderazgo espiritual según Cristo. Vamos al episodio final. Antes de eso, vamos a ver algunas cosas que yo le voy a dar un anticipo. De hecho, tenía dentro de mis inquietudes, cuando yo visité la cueva, la cantera del rey Salomón, me encontré con esta escritura que fue profético, me la anunciaron, me dijeron: Jorge, el Señor me dice, me dijo un pastor argentino, el Señor dice, estaba oscuro, hay nada, no veía nada, se alumbraban apenas con celulares, apenas para poder caminar, y estábamos al interior y me dice: Jorge, el Señor me dice, pared de la izquierda, dice el Señor, dice, que ahí vas a encontrar algo, ¿cierto? Yo justo apunto con mi cámara a la pared izquierda y veo esta escritura que me llama la atención. Dije yo: ¿pero en qué idioma está? Tiene como signos medios arameos, medios arcaicos, así. Pero al final, investigando, habían signos que no están aquí, que no corresponden a cosas arameas, sino que corresponden a signos, diría yo, voy a verlo más de cerca, ahí está, para que se vea. Estos signos son netamente, diríamos, etíopes, el lenguaje etíope. Yo dije: qué raro, aquí etíope, no me parecía corriente, un país africano, dije yo. Pero después me acordé que la reina de Saba era etíope. Y hay otras particularidades del pueblo etíope. Por ejemplo, es un pueblo que no ha sido influenciado por las culturas occidentales, que han mantenido su línea a pesar de ser un pueblo de África, ¿cierto? ¿Y por qué? Quizás no ha habido interés en conquistarlo, porque no es un pueblo rico, no tiene grandes riquezas, ¿cierto? Más que nada, ellos viven una vida sencilla. Entonces dije, y además también ellos se consideran muy cristianos. Dije: wow, qué raro. Y además dicen que ellos tienen una réplica del Arca del Pacto. Claro, porque hay una historia ahí que cuentan que Salomón se metió con esta reina, se involucró emocionalmente y sexualmente, digamos, y tuvieron un hijo, dice la historia, pero eso no sale en la Biblia. Y que este hijo fue y se llevó el Arca del Pacto para esa zona, algo que quizás fue inventado con el propósito de distraer las mentes para que no se dirigieran al lugar correcto, que es lo más probable. Y ellos sacan y tienen un arca y la pasean una vez al año, ¿cierto? Para ciertas festividades. Entonces, podría ser de que están en alguna medida colaborando con nuestra obra. Veamos, no sé, ahí está, vamos a ver curiosidades. Etiopía. 5 curiosidades de Etiopía que te sorprenderán, más otro tema que vamos a ver sobre la Biblia etíope. Estas son 5 curiosidades de Etiopía que te sorprenderán. 1. Etiopía es el único país de África que nunca fue colonizado por una potencia europea. 2. El calendario etíope tiene 13 meses y la diferencia de tiempo es de 7 años y 8 meses con respecto al calendario gregoriano. 3. En Etiopía se encuentra la ciudad más santa del cristianismo ortodoxo, Aksum, donde se cree que se guarda el Arca de la Alianza. 4. Etiopía es el hogar de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. 5. El Valle del Rif, que atraviesa Etiopía, es considerada la cuna de la humanidad y alberga importantes yacimientos arqueológicos. ¿Sabes cuál es la Biblia más antigua del mundo? Es la Biblia etíope, también conocida como los Evangelios de Garima, considerada el manuscrito bíblico más antiguo que existe.
Se cree que estos antiguos textos fueron escritos en el siglo IV después de Cristo por monjes etíopes que viajaron a Jerusalén para estudiar y traer de vuelta escritos sagrados. Los evangelios de Garima constan de 2 libros, uno que contiene los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el otro que contiene varios himnos y oraciones. Lo que hace que la Biblia etíope sea tan única no es solo su antigüedad, sino también porque ha sido preservada en su forma original durante más de 1600 años. Los manuscritos están escritos en el antiguo idioma Ge'ez, con intrincadas ilustraciones y decoraciones adornando sus páginas. Los evangelios de Garima son un testimonio de la rica historia y cultura de Etiopía y son una pieza importante de la historia religiosa y literaria. Interesante, interesante, porque dentro de eso yo también encontré que hay un libro especial que dicen que lo escribió Jesús en esos 40 días que él pasó con los discípulos. Ahí, bueno, no lo escribió él, sino que él lo dictó seguramente y alguien lo escribió, dice. Y tiene revelaciones súper potentes, al grado de que uno de los psicólogos más famosos descubrió cuando fue para allá y estudió ese libro, descubrió, pero todo eso es psicología moderna, decía, ¿cómo puede ser? Hablaba del mindfulness y cosas que son ultramodernas, de que en realidad uno tiene que saber salir adelante, cosas así. Entonces, interesantísimo. A mí me llamó la atención, porque como fue escrito hace tanto tiempo. Colección de textos y experiencias que se han escrito a lo largo de muchos años. Aquí radica el problema para los diferentes grupos religiosos, ya que tienen una larga historia de exclusión o inclusión de diversos textos o copias, basada en diferentes motivos teológicos personales. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy en su mayor parte fue escrita en los siglos IV y V de Cristo, en un momento en el que el cristianismo ya se había extendido por Etiopía. ¿Y no les llama la atención a ustedes de que nosotros tengamos 66 libros en la Biblia? El número 6 recibió 66 libros. No deberían ser a lo mejor 77. Y de hecho hay unos libros que se citan en la Biblia que no están en ella. Entonces uno dice, bueno, ¿será que faltan algunos libros que considerar? Bueno, la Biblia etíope tiene más de 80 libros, incluidos dentro de su Biblia. Qué raro, dije yo. Interesante. Entonces habría que investigar cuáles son esos libros y si son verdaderamente, califican o no para nosotros como cristianos considerarlos. La Biblia etíope tiene muchas similitudes con las Biblias católica y ortodoxa, aunque cuenta con algunos libros adicionales del Antiguo Testamento, que probablemente fueron escritos en los últimos cientos de años antes de Cristo, lo cual es tardío en la época de los libros del Antiguo Testamento, pero antes de que comenzara el Nuevo Testamento. Además, se agregaron libros adicionales al final del Nuevo Testamento después de que el resto fuera escrito. Estos libros hablan especialmente de la historia y la estructura de la Iglesia etíope. Una razón por la que la Biblia etíope ha sido rechazada podría ser el idioma en el que está escrita, el Ge'ez. Esto dificulta el acceso para aquellos que no lo hablan, y la falta de traducciones y prácticas únicas han contribuido a su relativa oscuridad fuera de Etiopía. Otra razón más controvertida se debe a la política. El poder político era lo que más importaba al emperador romano durante los primeros días del cristianismo, no el crecimiento espiritual. Por lo tanto, cualquier pergamino que no encajara con su narrativa preferida quedaba excluido. De hecho, el obispo de Roma ordenó a los sacerdotes que destruyeran los rollos que no estaban en la Biblia, pero los sacerdotes fueron astutos y los escondieron, muchos de ellos en tinajas que fueron encontradas cerca del Mar Muerto en los años 40. Esto podría explicar las diferencias entre ambas Biblias, ya que una versión tendía a tener ciertas citas, mientras que la otra versión incluía lo que el hombre consideraba aceptable. En los últimos años, ha habido un renovado interés en la Biblia etíope, con personas tratando de descubrir qué la hace especial y qué verdades contiene. Las iglesias etíopes también han trabajado para hacer más accesible su lectura, traduciéndola a más idiomas y llevando a cabo estudios académicos al respecto. Personalmente, encuentro asombroso que esta Biblia haya sobrevivido durante tanto tiempo. Interesante, interesante. Bueno, ahí en esa Biblia yo encontré de que hay un libro también que habla este psicólogo
que leyó que se habla la luz, ¿cómo se llama? El libro de la luz. Dice que ese libro fue escrito por Cristo, o por Jesús, o dictado por él, para distintos temas. Interesante porque dice que uno, por ejemplo, si tiene una inquietud, tienes que fijarse en alguno de estos símbolos, que son muy parecidos a los símbolos que yo encontré en esa tumba, perdón, en esa cantera. Y en base a estos símbolos lo unen de a dos y ahí tiene, uno llega a una tabla que hay más acá. Ahí están los símbolos, ¿ves? Yo esto me di cuenta que puede ser esto. Esto de acá podría ser esto, o esto otro, no sé, que está chueco, sí. Esto de acá podría ser estos dos símbolos. Esto de acá podría ser estos dos símbolos. Esa es una O que hay ahí, ¿cierto? Y aquí está ese como 9. Esto de acá podría ser este símbolo de acá con este otro, ¿ya? Y esto último podría ser este símbolo acá con la O también de nuevo. Entonces, se juntan de a dos y justamente que hay pares. Uno 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Y eso se lleva a una tabla. Este es el libro de la luz, es lo que enseña. Se lleva a una tabla. Y ahí en la tabla uno mezcla el uno con el 2 y llega a un cierto número, que ese es el mensaje que se supone Cristo responde a la inquietud. Entonces dije, bueno, los voy a unir, hice el ejercicio, pero cada mensaje es muy largo, así que hay que leerlo, analizarlo y sacarlo del libro. Yo lo estoy haciendo, a lo mejor les voy a tener una respuesta la próxima semana. Vamos a ver de qué se trata. Pero interesante, hay cosas muy especiales que uno dice, ¿será cierto? Todo esto. Entonces estoy haciendo el ejercicio, por lo menos por lo que yo escuché de este psicólogo, no había ninguna contradicción con estas creencias fundamentales. Eso a mí me gustó. Las posiciones de Cristo también me parecían muy acertadas y hablando muy bien de cómo la iglesia dice incluso que la iglesia se iba a corromper y que iba a pasar un periodo de oscuridad, todo lo que vivimos en la Edad Media. Entonces calza muy bien con lo que nosotros esperaríamos de los consejos de Jesús en esos 40 días que él vivió con los apóstoles. Y necesariamente tienen que haber sacado provecho ellos de esos 40 días del Señor. ¿Y dónde está ese material? ¿Dónde está lo que los escribas escribieron o anotaron en base a las experiencias vividas en esos 40 días? No están. Sin embargo, puede ser que los etíopes la hayan guardado. ¿Por qué? Porque otros religiosos antiguos decidieron quemar esos libros y botarlos porque no correspondían al canon sagrado y a lo mejor, ¿por qué? Porque denunciaba prácticas de ellos. Puede ser. Entonces hay que tener cuidado de no cometer errores, sí, y estar alertas en eso. Hablemos de política ahora. ¿Qué piensan ustedes? Un cristiano genuino, observante, un laico, debe, puede postularse a cargos políticos, ya sea alcalde, sea diputado, senador, ¿cierto? Puede ser incluso presidente de la República. ¿Es compatible con el hecho de ser cristiano dedicarse a la política? ¿Qué piensan? Se abre la palabra. ¿Qué opiniones tienen ustedes? Porque me he fijado que algunos piensan que por ningún motivo, porque la política siempre es mentirosa, mala, ¿cierto? Entonces, meterse con ellos es como meterse en la pata de los caballos, dice uno, y puede ser peligroso. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay alguna opinión al respecto? ¿Alguien que quiera opinar, dar su idea? Sigamos, a ver, mire. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 29, verso 2. Dice ahí, cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué desea Dios para el pueblo? ¿Que gima o que esté alegre? ¿Ya? Un Dios de amor, ¿qué prefiere para su pueblo? Y por otro lado, ¿qué desea el diablo para el pueblo de Dios? O para el pueblo en general, no necesariamente el pueblo de Dios, un pueblo en general. Uno quiere, bueno, si se van a perder, yo prefiero que sean felices y que la pasen bien, porque no tienen otra vida más que esta, ¿cierto? Pero el diablo quiere que ellos sean felices, no, quiere que sufran porque son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces él quiere darles duro porque si no se puede desquitar con el padre, se desquita con sus hijos o con sus criaturas. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces nos negamos a tomar cargos públicos? Y eso quizás es una falacia que el diablo ha metido en la iglesia para justamente que los cargos públicos estén dominados por ateos, por gente que no comparte los ideales cristianos. Y al final, ¿qué pasa? Que se corrompe, ¿cierto? Se corrompe la sociedad, todo eso, y por qué roban, ultrajan. Y por eso que tenemos tantos ateos en el poder. ¿No les parece extraño? Siendo que
la gente cristiana y religiosa es mucho más preparada que ellos. ¿Cómo es posible que hemos dejado el poder en manos de gente que no está preparada, que no ama a Dios y que además cometen tremendos errores de, diríamos, de servicio, que en vez de servir al pueblo, se sirven a sí mismos? ¿Entiendes? Entonces, ¿no les parece que es un error pensar así? Muchos cristianos, incluso muchos adventistas. Yo tuve una polémica en la semana conversando con alguien sobre ese tema. Que no, que la política no se debe meter uno porque si una persona tiene un cargo en la iglesia y se mete en política, lo tienen que dejar el cargo y en la iglesia. No, pero dije, ¿por qué tiene que dejarlo? ¿Acaso no hemos tenido presidentes adventistas? ¿Acaso no estuvo José en Egipto? ¿No estuvo Daniel en Babilonia? ¿Cierto? Y que tenían cargos importantes dentro de eso y no por eso dejaban de ser cristianos o dejaban de ser hijos de Dios, ¿cierto? O servir en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, extraño. De hecho, en el pueblo de Israel había muchos dirigentes que eran muy religiosos y que eran, obviamente, ¿cómo vas a dirigir un pueblo que era netamente de Dios? ¿Cierto? Sin dirigentes no podía ser. Tenía que haber dirigentes. Cargos públicos, políticos, digamos, y cristianismo. Analicemos. Elena de White no declara que los cargos políticos sean inherentemente incompatibles con ser miembro de la Iglesia de Cristo. Solo advierte sobre los riesgos espirituales, las motivaciones personales y el testimonio público que conlleva ocupar tales posiciones. Claro que es riesgoso. Si una persona no tiene una sólida fe, es muy posible que se desvíe, ¿cierto? Y que se corrompa y que empiece a aceptar beneficios especiales para favorecer a ciertas personas o ciertos negocios. Es muy posible, pero también es mucho más posible que lo haga un mundano, ¿cierto? Y que se corrompa, que lo haga alguien de la iglesia que por lo menos es temeroso de Dios. ¿Se entiende? Perspectiva general de Elena de White sobre los cargos políticos. Elena de White no prohíbe explícitamente que los cristianos ocupen cargos políticos. De hecho, reconoce que personajes bíblicos como José, Daniel y Esther ocuparon altos cargos en gobiernos seculares y fueron instrumentos de Dios. Bien, sin embargo, ella enfatiza varios principios que deben guiar a todo creyente que considere involucrarse en política. ¿Ya? Para que lo sepan. ¿Cuáles son esos principios? Uno, la motivación y propósito. Elena G. de White advierte contra la ambición mundana. Si tú estás por ambición en un cargo político, eres un Judas a lo mejor. Pero si tú estás con propósito de servir, vas a ser una bendición para el pueblo. ¿Estás ambicionando educación para tener nombre y posición en el mundo? ¿O estás ambicionando educación para servir al maestro? El llamado cristiano no debe ser eclipsado por el deseo de poder o prestigio, como lo decía la canción, ¿cierto? Pureza de corazón, ¿cierto? No te dejes engañar por la belleza de este mundo, por los engaños de la belleza ficticia de este mundo. Dos segunda razón, digamos, separación de intereses partidistas. En tiempos de elecciones, Elena White aconsejó a los adventistas evitar alinearse con partidos políticos o promover candidatos desde el púlpito. No podemos estar diciendo que no, tienen que votar por la derecha, pero cuando vemos a veces que hay posiciones totalmente en contra del cristianismo, quizás hay que decirlo, pero no conviene, ¿cierto? El consejo de ella, evitar para que la iglesia no se politice, tiene razón. Porque si no entramos en pugnas distintas. Yo he visto que algunos hermanos a veces empiezan a predicar y hablan de cosas políticas dentro del púlpito y no debe hacerse. O sea, es verdad que no debe hacerse. No debemos unirnos con los incrédulos en sus partidos políticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo sabe el manuscrito, pero eso no significa que no podemos ser postulantes para un cargo público, ¿cierto? Hay que diferenciarse, ¿no? Que si el partido político no me apoya, bueno, a lo mejor tenemos que hacerlo obligado porque algunas partes exigen que uno esté inscrito en algún partido político para postularse a un cargo presidencial. Bueno, si es el mecanismo, no queda otra. Pero es importante que dentro de las filas de la iglesia o dentro de la organización pública
haya también representantes dignos. Si alguien quiere dar su opinión, estamos abiertos. Cargos públicos, políticos que tenemos, ¿cierto? 3.3, testimonio público y coherencia. Ahí está el problema. El cristiano en cargos públicos debe mantener un testimonio claro, ¿ya? Sin comprometerse, sin comprometer principios bíblicos por conveniencia política. ¿Entiendes? A veces dicen, no, no, no conviene que tú digas eso porque esto te va a echar los ateos encima. ¿Entiendes? No importa, yo tengo que defender a Dios, tengo que ser digno. El Señor se encargará. ¿Ya? Así, Trump lo hizo. De hecho, empezó a defender la Biblia, empezó a hablar en contra, y los tipos, este es de retrógrado loco. Y al final, mire, ganó las elecciones. Y cuando decían que no las iba a ganar, las ganó de nuevo. ¿Entiendes? Elena de White valoraba la integridad por encima de la influencia. ¿Ya? Interesante. 4. Riesgo de distracción espiritual. El servicio político puede absorber tiempo. Eso también es importante. A veces tipos se hacen campaña y eso obliga a que la persona se distraiga de su eh, mecánica espiritual. Eso de hacer los cultos 2 veces al día, como mínimo, estudiar la Biblia. No, está muy metido en las campañas políticas y se distrae. La energía y atención, ¿cierto? Desviando al creyente de su misión espiritual. Por eso quizás no conviene. Pero, ¿qué pasa? Estamos dejando la dirección del país o del municipio o de algún ministerio en manos de personas que no van a hacer la obra de servicio al prójimo. Y al final empiezan hasta a prohibir la Biblia, a promover la homosexualidad, a promover la eutanasia, a promover, qué sé yo, la medicina alopática, a promover o a prohibir la medicina natural, ¿cierto? Cuando en realidad los líderes correctos harían todo lo contrario. Al final tenemos tremendos problemas. ¿Por qué? Porque los líderes que llegaron al poder no eran partidarios de apoyar las cosas divinas. Por eso, ella llama a evaluar si ese cargo permite seguir siendo un siervo fiel de Cristo. Hay cargos que necesariamente no lo permiten. Si yo voy a estar, por ejemplo, en el Partido Comunista, va a ser muy difícil que yo le hable de Dios a ellos, ¿cierto? Porque ellos son la mayoría ateos. No quieren nada saber de Dios. Y si yo hablo de Dios, van a decir, no, tú eres retrógrado de la Edad Media, ¿cierto? Capaz que me acusen hasta de pedófilo por el hecho de participar, de creer en la Biblia, porque ellos creen que está todo ligado, ¿cierto? Como los católicos demostraron tener esas prácticas erróneas, ¿cierto? Pueden calificarme así. Entonces, por eso, a veces no conviene meterse con algunos partidos. ¿Es incompatible? ¿Esencialmente es incompatible? Veamos. No necesariamente. Elena White no condena el servicio público, pero sí establece condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Vamos a ver aquí. Distintas condiciones de acuerdo con distintos criterios. Vamos a ver el criterio de motivación, que es importantísimo. El criterio de testimonio, que es importantísimo también. El criterio de tiempo y enfoque, cuánto le dedico a Dios, si me va esto a mermar mi dedicación al Señor. Y el último es la influencia. Ya vamos a ser compatibles, sí, dice ella, e incompatibles, sí también, si hay una cosa. O compatible no sería. Veamos lo primero. Motivación. Se busca servir a Dios y al prójimo. Si es así, entonces es compatible. ¿Ya? La motivación mía es buscar servir a Dios y al prójimo. Yo mismo, cuando me dediqué al deporte, era atleta, mi motivación era justamente esa, servir a Dios y al prójimo, testificar acerca de Dios y testificar con mis compañeros, con mis entrenadores, con mi universidad, ¿cierto? Acerca de lo que Dios lograba, que cómo era el régimen alimenticio que me favorecía y por eso que yo entrenaba menos y ganaba más y entonces cosas como esas. Y eso, ¿qué hizo? Que pude testificar, porque ese era mi propósito. No era ser campeón del mundo y guiñarme de gloria y dinero, no. ¿Cierto? ¿Cuándo es incompatible? Si se busca poder, prestigio y riqueza. Ahí es incompatible. ¿Por qué? Porque sabemos que para a veces lograr poder, para lograr prestigio o riqueza en este mundo, te puedes meter en batallas medias ilícitas. También puede ser lícito, como Abraham, que era un hombre rico, porque hacía todo correcto, pero estaba como apartado de todo tipo de sociedades mundanas, ¿cierto? Ahora, en la mundanalidad es muy difícil porque hay competencia sucia.
Y a veces los políticos hacen artimañas sucias para lograr algo. Entonces tienes que cuidarte. Ahí sería incompatible. Veamos en cuanto al testimonio. Se mantiene, es compatible si se mantiene la fe y los principios. Claro, porque tú vas a testificar, eres firme en tu posición y no claudicas. Viene alguien y te dice, oiga, mire, aprovechemos esto, ¿por qué no hacemos esto para acá ya? Y haz vista gorda nomás. No, pues no, pues yo no puedo hacer vista gorda. ¿Entiendes? A muchos líderes de este los amenazan hasta de muerte. Y una amenaza de muerte, o le toman, le raptan a un hijo y le dicen, si no, qué sé yo, firmas tal decreto, te vamos a matar a tu hijo. ¿Y uno qué dice? Tiene que darle al Señor, ¿cierto? Decirle, Señor, interven tú porque yo aquí no puedo intervenir. Y el Señor hará el milagro, ¿cierto? Y si no, hay que aceptar lo que el Señor decida. A lo mejor el hijo está listo para irse al cielo. Entonces, por eso hay que tener fe, que el Señor va a tomar la mejor decisión, porque yo no puedo corromperme producto de las amenazas, no puedo corromperme producto de la ambición de dinero, etcétera. No puedo corromperme, porque daría un mal testimonio. Incompatible si se comprometen valores bíblicos. Claro, mire, no, si hay que sacar un decreto dominical, bueno, sí, hagámoslo nomás, total. No, pues sabemos que eso va en contra, totalmente en contra de Dios y estaría participando justamente en la marca de la bestia. Vamos a ver, tiempo y enfoque. Es compatible si se conserva la vida espiritual activa. ¿Ya? Yo he visto a Ben Carson, que es ministro en el tiempo ahora con el presidente Trump, y lo fue en el tiempo el ministro de Vivienda fue, y seguía predicando en la iglesia. Seguía los sábados yendo a la iglesia y tomar sermones y tan tranquilo como se lo conoce, ¿cierto? Y no había ninguna incompatibilidad. Algunos no, que aceptó un cargo público y tratan de condenarlo. No tiene ninguna incompatibilidad. Estamos viendo, en este caso, de esta columna, no hay incompatibilidades. ¿Por qué? Porque él se conserva en su vida espiritual activa. Es incompatible si se descuida la misión cristiana. Si él no está cumpliendo con su rol y se empieza a descuidar y a enfriar, como dicen, carbón que se sale de las brasas, se humea y después deja de perder o pierde el fuego. En cuanto a la influencia, vemos, es compatible, sí, se usa para promover justicia y verdad, el Evangelio. Cuando uno tiene una posición de poder, a mí me pasó, a veces uno comete errores, sí, exagera la nota. Me pasó que enseñando en la universidad, a los alumnos los llevé al creacionismo, los llevé a temas de que yo enseño de creación y diluvio, y muchos se molestaron. No venimos aquí a ver esos temas religiosos. Guau, dije yo, ¿verdad? Que yo dije, esta es la oportunidad de sembrar semillas. Algunos lo aceptaron y les encantó, pero hay unos que no. Uno no puede a veces hacer temas religiosos a pesar de que está relacionado con el cemento. ¿Cierto? Yo quería mostrarle de dónde venía el cemento y que se hace de forma natural y todo eso. Y después hacer la clase de hormigones, que eran hormigones premezclados. Pero bueno, fue una mala experiencia, pero también fue buena porque algunos quedaron muy felices de acercarse a Dios. Pero a veces uno se va un poquito para el otro extremo y se hace impopular. Pero también es incompatible si se usa para manipular o dividir, ¿ya? Obviamente un cristiano no puede hacer eso. Y muchos cristianos lo están haciendo. Manipulan, dividen, ¿cierto? Y eso no es correcto. Un cristiano debe ser genuino y no debe evangelizarse con ningún partido. Tanto el comunista, el ateo como el cristiano tienen que tener igual de privilegios y no puede haber diferencia ni distinción. Hasta un homosexual, para nosotros, es un ser humano que Dios quiere salvar. ¿Ya? Algunos tenemos repulsión, etcétera, pero no, tenemos que ser conscientes de que debemos hacer un esfuerzo para que esa persona se salve. Algo que vamos a ver en el liderazgo. Entonces, ¿cuál es la aplicación para hoy, para nosotros? Un miembro de iglesia puede ocupar un cargo político si su vida, motivaciones y testimonio están alineados con Cristo. De hecho, Cristo es un gran dirigente. Va a ser nuestro líder, ¿cierto? Va a ser nuestro presidente, nuestro CEO. Pero debe estar dispuesto a enfrentar presiones, tentaciones y conflictos éticos. Elena de White llama a los creyentes a ser luz en medio de las tinieblas, incluso en espacios de poder. Por eso es que quizás tuvo que preparar a un José que tuviera varios años de cárcel y de esclavo,
para que pudiera ser un buen dirigente. Lo mismo con Daniel. Tuvo que llevarlo amarrado, ¿cierto? Como esclavo a Babilonia, para que después descubriera que Dios estaba ayudándole y que iba a ser de él un gran hombre. ¿Ya? Entonces lo mismo. A veces Dios te prepara a ti, a un Moisés, para ser un dirigente de todo Israel. Lo preparó con 40 años cuidando ovejitas. ¿Cierto? Entonces a veces el Señor te ha hecho a ti pasar por situaciones miserables, duras y difíciles, porque no estabas preparado. José era un poquito orgulloso, ¿cierto? Le contaba a sus hermanos sin tener digamos, un control de sus emociones, les contaba sobre los sueños que tenía y todo eso, y cuando de ella le había dicho con mucho amor y tacto, no tenía nada de tacto, llegaba y lo lanzaba nomás. Y los hermanos empezaron a tenerle envidia y rabia porque era el preferido del papá. Él le había dicho, papá, no me hagas una túnica a mí, si se la haces a mis hermanos también, yo sí. ¿Cierto? Pero no, él dice, no, yo se sentía privilegiado, porque yo soy el hijo predilecto del papá, po. Y eso hizo que Dios lo tuviera que hacer pasar por esa amarga experiencia de apartarse de su padre por tanto tiempo para llegar después humildemente a reconocer que Dios era el líder, ¿cierto? Y que tenía que seguirlo a él. Y eso es lo que nosotros esperamos, que Dios nos eduque. Y por eso es este curso de liderazgo, para que tú puedas, o esta introducción al liderazgo, no, porque no estamos en el curso todavía, vamos a hacer algunos ejercicios hoy día, a ver si lo logramos. Entonces, vamos al curso de liderazgo ahora. Tenemos 12 temperamentos, pero un solo propósito. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay diversidad, hay conflictos, hay transformación y hay misión. No sé si hay un comentario en relación a lo que se ha visto de la política, que es importante, ¿eh? Y de hecho, yo creo que Satanás ha influenciado los grupos religiosos para que no se aventuren o malinterpretados los escritos incluso de Elena de White, con el propósito de que muchos cristianos piensen que la política tiene que ser rechazada totalmente. Y no es cierto. Tú puedes testificar ahí y puede ser un gran aporte porque tú vas a servir con amor a tus administrados y tú vas a ponerte al servicio de ellos, no como los políticos en general que se sirven de ellos. ¿Ya? Entonces, hay personas que tienen la vocación y hay muchos cristianos que han hecho obras maravillosas. Hay presidentes en el mundo que han hecho obras maravillosas con su pueblo. Y hay otros que los han malinterpretado, que los han juzgado, que los han condenado. ¿Ya? Pero lo ideal es que sea un testimonio para servir, ¿cierto? Un testimonio como un pequeño ejemplo de lo que haría Cristo en nuestro lugar. Digamos, entonces tenemos a los 12 discípulos, eso es lo que vimos y vamos a concluir hoy día con este tema. Tenemos 12 discípulos con 12 temperamentos distintos. Y el ideal es que tengamos un liderazgo espiritual según Cristo, donde hay diversidad, hay conflictos, no estamos exentos de conflictos, pero hay que resolverlos como lo haría Cristo, con mansedumbre, con altura de mira, ¿cierto? Y puede haber diferencias, incluso pueden haber separaciones de grupos producto de las diferencias, pero tiene que haber respeto y consideraciones especiales. Pero también puede haber transformación, ¿ya? Por eso se bosqueja con una mariposa que se transforma, ¿cierto? De gusano pasa a ser mariposa, que es lo que Dios quiere de ti. Y también una misión universal en la cual todos estamos involucrados, ya sea con tu estilo o con el mío. ¿Ya? Y a veces cuando son dos personas que tienen distintos estilos, bueno, seguirán trabajando separados, pero con el mismo propósito, ¿ya? Con estilos distintos. O porque si no conviene que hayan dos juntos con el mismo espíritu de liderazgo, porque tiene que liderar uno y el otro seguirlo, ¿no? Obedientemente, porque no pueden haber dos cabezas en una organización. Por eso que a veces es mejor separarlo. Y de hecho, Elena de White dice que es mejor que hayan iglesias pequeñas y cuando crece mucho, divídela en dos, porque empiezan los grupos de poder a, a tomárselo y a veces el más astuto, el más político, decimos, se toma el poder y en vez de tomárselo a la persona que Dios hubiese preferido. Por eso hay que estar atentos también a escuchar la voluntad de Dios. La iglesia, los laicos, la asamblea, tienen que participar de mucha oración para que en realidad Dios dirija y Dios se manifieste. Y hay que saber escuchar y con humildad aceptar la decisión de Dios y apoyar a quien tome el liderazgo.
y no dejarlo solo porque no me gustó. Entonces, ¿qué tenemos? Bienvenidos al episodio final de esta serie. Hoy no hablaremos de un discípulo en particular, sino de todos ellos como un cuerpo diverso, conflictivo, transformado y enviado. Amén. No vamos a hablar de uno en particular porque ya revisamos a cada uno de ellos, desde Pedro, que era especial con su personalidad, hasta Judas, el traidor, que es el único que se perdió, ¿cierto? Diversidad, ¿cierto? Con diversos conflictos y también cómo Dios los transformó. Teníamos, ¿se acuerdan? A un Judas Tadeo, teníamos a un Bartolomé, a un Simón, ¿cierto? Que era el celote y que Dios le cambió el curso, ¿cierto? Que era un celote, que eran opositores al régimen de Roma, ¿cierto? Y revolucionarios, y Dios lo transformó en un revolucionario de Cristo. Sigamos. Cristo no formó un equipo homogéneo, sino un grupo que representaba los desafíos que todo líder espiritual enfrentará, la diversidad de temperamentos, los inevitables conflictos, la necesidad de transformación y la urgencia de la misión. Bien. Ahí está. En la diversidad de temperamentos, ¿cierto? Dios también puede reinar. De hecho, ¿cómo es posible que estos discípulos, siendo tan distintos unos de otros, al final eran unánimes? ¿Por qué? Porque se enfocaron en la misión. Lo que yo digo a las personas, ¿tú cuál es tu sueño? ¿Tú quieres ser gerente general de una empresa, algo que sea? Concéntrate en tu misión, vívela, ¿cierto? Cuando te concentras en ella, te van a tratar de distraer de esa misión. Van a venir los agentes malignos, que puede ser hasta tu esposa, pueden ser tus mejores amigos, ¿cierto? Te van a distraer y tú tienes que, no, estoy concentrado en la misión, me decidí acostarme tempranito para levantarme temprano, hacer ejercicio y alimentarme bien. Va a venir tu amigo, oye, salgamos esta noche, vamos a tomar. No, no, que te cambié ahora porque no concentrado en la misión. Ah, soy poco hombre, soy mal amigo. No, estoy concentrado. Te van a escupir en la cara, no importa. Sigue concentrado en tu misión. ¿Cierto? Y eso pasa, porque el diablo mueve sus agentes. Cuando tú tomas una decisión en pro de lo correcto, el diablo va a mover sus agentes para distraerte. ¿Ya? Sigamos. Diversidad, el diseño intencional de Dios. 12 hombres, 12 temperamentos, 12 historias. ¿Ya? Fue intencional, diseñado por Dios intencionalmente. ¿Eh? No es que eligió a todos, que todos sean partidarios. Uno mismo puede decir, vamos a dejar líderes, ¿cierto? Pero todos tienen que ser más o menos del perfil A. No, el perfil B no colabora, no conviene. No, todo lo contrario. Tiene que haber diversidad de roles y tiene que haber tolerancia entre ellos y unanimidad. ¿Cómo se consigue? Cristo eligió el impulsivo. ¿Quién era? Pedro, ¿cierto? Impulsivo, ¿cierto? Ahí, matar a un soldado y le cortó la oreja, imagínense. Impulsivo, Pedro. El efectivo, que era Juan, sabía por dónde iba la cosa, ¿cierto? Y conseguía las cosas que quería. El estructurado, que era Santiago. El mediador, que era Andrés, ¿se acuerda que llevaba almas al Señor? Y el Señor se encarga. Yo no tengo el don. Yo tomo a esa persona, le hablo lo maravilloso que es y le digo, anda, anda a verlo tú en persona, anda a verlo. Juzga tú, ¿cierto? Y él lo conseguía. El lógico, que era Felipe. No, 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 mira, aquí dicen claramente que ustedes se robaron el cuerpo. Confiese, ¿quién se lo robó? Es lo lógico, todos dicen eso y ustedes dicen que no, que los soldados fueron sobornados. A mí no me parece, lo oficial dice otra cosa, hasta que yo no ponga mi dedo en su llaga y en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Sí? Es lógico, ya se encargó. Perdón, no, ese no era Felipe, ese lógico era el que. Perdón, estaba hablando de Tomás, el escéptico. El lógico era también racional y cumplía con sus propósitos. Tomás era el escéptico, ¿cierto? El que decía que quería demostraciones. Lógico también era Felipe, pero lógico positivo. Lógico negativo era Tomás. Lógico positivo era Felipe, ¿por qué? Porque decía, bueno, ven y ve, ¿cierto? Cuando le dijo ¿cómo se llama? A Natanael. ¿Cierto? Mira, no, no, no comparto, bueno, bueno, ven y ve, ¿cierto? Eso lo dijo Felipe. Y Tomás era el escéptico, el que quería demostraciones, ¿ya? Lógico negativo. El radical,
que era, ahora revolucionario, ¿cierto? Simón. El transformado, que era Mateo, cobrador de impuestos, ¿cierto? Y que Dios lo cambió, ¿se acuerdan? El protector, Judas Tadeo. El prudente, Santiago el Menor, ¿cierto? Que era muy prudente, conservador, calladito. El transparente, que era Bartolomé. O Natanael, ¿cierto? El que Dios dijo, en él no hay engaño. El ambicioso, que era Judas Iscariote. Y ese es el único que fue hijo de perdición, que Cristo no pudo. Uno dice, Dios es todopoderoso, pero hay cosas que a pesar de su poder, Él no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él también respeta tu libertad y tienes que tú tomar la decisión, no puede tomarla por ti. Respeta tu individualidad. Eso es lo que pasó con Judas, ¿ya? No se lo podía convertir, se hizo el mayor esfuerzo. Si Cristo no lo convirtió, nadie lo iba a poder hacer. A veces pasa, a veces tú ves, qué sé yo, una persona que está a los pies de un profeta, como el caso de Jesse, y si el profeta no logró convertirlo, ¿quién lo va a convertir uno? Entonces, no, está en un caso perdido, ¿ya? Pasa ese tipo de cosas, lamentablemente. A veces una persona está a los pies de un hijo de Dios y no lo valora, no se da cuenta. Y después, con el tiempo, reconoce que se equivocó, ¿ya? Pero se arrepiente, entre comillas, porque no puede cambiar, como le pasó a Saúl. Estaba con un profeta que lo eligió y él era vergonzoso, ¿cierto? Se escondió cuando lo veían elegir rey, pero después se transformó en tan orgulloso que acusó de rebelión incluso a los profetas y los mandó a matar. ¿Cómo puede haber hecho eso? ¿Ya? Porque no, que el rey, no, aquí y allá, y se justificaba, ¿ya? Y al principal paladín que él tenía, que era David, lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿Cómo puede pasar? La diversidad no fue un obstáculo para Cristo, fue el campo de entrenamiento del reino, ¿ya? Toda esta diversidad ha sido para nosotros que reconozcamos que en eso, esa es la forma como debemos gobernar, como debemos liderar, ¿ya? A veces uno pierde la compostura, ¿cierto? Y se enoja porque alguien está hablando en contra de uno, todo eso, pero es que a lo mejor es un Pedro, o a lo mejor es un Tomás. Entonces hay que saber, no, hay que tratarlo siempre con amor, con respeto. El tiempo lo hará cambiar, algunos hay que tenerles paciencia, otros la agarran al tiro y se abanderizan al tiro al lado de uno. Otros son difíciles. Y uno además se enoja y pierde el control cuando en realidad deberíamos tener más paciencia y amor. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué Dios creó a los seres humanos con cuerpos alargados? ¿Ha pensado usted? Somos largos, ¿sí? La cabeza arriba, ¿cierto? El cuerpo flaco y largos. Bueno, algunos más gorditos que otros. ¿Pero por qué era eso alargado? ¿Alguien tiene la respuesta? Aquí tenemos la figura, mire. Pues ya nos creado como pelotitas. ¿Sí? Ahí tenemos pelotitas, fíjese, ahí caen cuántas pelotitas. Aquí cuántas pelotitas caen. 25, que son como 24, creo, pero pongámosle 25 o 26, ¿ya? Pero mire, la misma masa de cada una de estas pelotitas, si la alargamos y no la dejamos tan redondita, caben muchos más. Caben 4 veces más. ¿Me indica algo eso? ¿Es un indicador de algo? Mira, aquí caben 100 personas en el mismo espacio. El mismo espacio ocupa esto. Si lo miramos, se ve más grande porque esto tiene el largo hacia abajo, pero en realidad tiene la misma área. La misma área ocupada por personas alargadas, caben muchos más. Y aquí caben menos. ¿Por qué? No nos puede haber hecho alargado en ese sentido. También habríamos caído menos, como los caballos. Pero ahí caben muchos más. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres, seres humanos, tenemos cuerpos alargados? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué Dios nos dio mandamientos? Los 10 mandamientos. Y leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes de convivencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, se me salió la palabra. ¿Alguien tiene idea?
¿Alguien puede colaborar? ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Apuntan principalmente al respeto de leyes sociales, de la autoridad y del prójimo, o del cuidado del prójimo, o de los límites que yo tengo contra mi prójimo, o ante mi prójimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede haber felicidad plena sin compartir con el prójimo. Somos seres llamados a compartir, por eso es que somos alargados, porque ahí caben muchas más personas. Tenemos la cabeza arriba y todos nos comunicamos, ¿entiendes? Somos seres sociales o sociables, porque somos seres eminentemente sociables y de eso depende nuestra felicidad. La persona, se han aislado personas, de hecho, uno de los castigos que hay en las cárceles es a la celda de aislamiento. ¡Pum! La persona adentro. O cuando a las personas le hacen vista gorda a alguien y no hablan con esa persona, la persona empieza a sufrir. Y a veces hay personas crueles. Yo conocí casos, incluso adventistas, ¿cierto? Que el marido no le hablaba a su señora porque estaba enojado por ella. Y no le hablaba por meses. Y ella empieza a trastornarse. Que no me habla, que aquí, que allá. ¿Entiendes? Dice, ¿cómo puede haber tanta crueldad? ¿Entiendes? Pero la hay. Porque somos seres eminentemente sociables. Fuimos hechos para comunicarnos, para escuchar al otro, para compartir. Y dado eso, para que seamos felices en ese entorno, es que Dios nos hizo, ¿cierto? Que respetemos mandamientos, para que yo pueda respetar al prójimo y el prójimo respetarme a mí y todos andemos en armonía. Respete yo la autoridad también, ya sea un líder que satisface mis necesidades o mi criterio, o un líder que no la satisface, pero igual tengo que seguirlo, darle la oportunidad de que cumpla con su misión. ¿Entiendes? De eso se trata. Por eso es que somos seres alargados, porque nos juntamos más, nos comunicamos. Tiene que haber comunicación. La soledad es terrible. He visto personas que se quieren suicidar porque están solas. Tienen dinero, tienen de todo, pero se sienten tan vacíos y solos que quieren suicidarse. Una persona me confesó una vez que se iba a suicidar ya porque estaba muy solo, había quedado viudo y se quiso ir a matar. Va caminando, ¿cierto? Llega al bus donde se iba a tirar él al bus y justo ve a su hermana que se va bajando del bus. Y dice, ¿qué haces aquí? Y lo salvó milagrosamente. Entonces, esa persona hay que ayudarla, hay que estar con ella, hay que comunicarse, hay que convivir, hay que hacer vida social para que esa persona se recupere, ¿cierto? Y sea feliz, porque si no, está condenado eh, a muerte, ¿entiendes? Somos seres sociales y por eso que necesitamos, o sociables, por eso que necesitamos leyes, necesitamos saber convivir y por eso que el liderazgo es importante y por eso que tenemos que saber ser unánimes, porque no, si no hay diferencia, fíjese que hay países cristianos que peleaban con otro país cristiano. Segunda Guerra Mundial fue entre cristianos principalmente, alemanes contra americanos y de repente, o ingleses, y de repente llegó la Navidad y se pusieron a cantar villancicos y en esa noche se cruzaron, las partes se dieron cuenta que estamos haciendo el ridículo, cómo estamos peleando, en Cristo somos hermanos, se abrazaron, se dieron hasta regalos y después se separaron de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cierto? ¿El Espíritu de Cristo dónde está? No aceptamos, no, es que ellos tienen ideas distintas a nuestras y los otros también, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos que saber convivir, saber tolerarnos, tener paciencia y dejar que el líder dirija y dejar también que el liderado exprese su necesidad para que pueda ser socorrido o ayudado o protegido. Sigamos. Conflicto, la tensión inevitable. Pedro y Juan discutían por liderazgo, ¿cierto? Simón y Mateo representaban ideologías opuestas. Judas Iscariote traicionó desde dentro. Cristo no evitó el conflicto, lo usó para revelar el corazón de las personas, ¿ya? Y que vieran cuál era su problema y su necesidad. El líder o el liderazgo espiritual enfrenta cosas. ¿Qué enfrenta? Choques de temperamento.
vas a tener que intervenir de mediador a veces, porque están chocando dos personas ahí y se van a decir las cosas y van a dejar caer las emociones o que crezcan las emociones. Diferencias doctrinales, las hay. Hoy día yo estoy presentando cosas que son, pueden ser consideradas herejía, a pesar de que no lo son, ¿cierto? Entonces, hay diferencias doctrinales y tenemos que tener respeto y darle la oportunidad de que hable, que se exprese, apertura, considerarlo. Pero si no entiende y no hay vuelta y yo estoy tratando de educarlo y no entienden, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Pero hay que tener paciencia y respeto. ¿Ya? Cuesta a veces, porque a veces el tiempo es limitado, trata de expresar lo que uno siente y la otra persona no lo comparte. Entonces no es fácil. Diferencias doctrinales, ambiciones personales. A veces se pelean cargos al interior de la iglesia, empiezan a hacerse campañas políticas al interior de la iglesia para que lo apoyen a uno, lo apoyen al otro. Y la familia haga, ¿no? Y la familia a veces enoja. Eso no puede ser. Tenemos que tener una mentalidad de espíritu. Eso significa que hay que reestructurar la iglesia, hay que hacer cambios radicales. Ninguna de las familias que estén compitiendo por un cargo se lo merece el cargo. Juan, y se acuerdan, y su hermano querían uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, ¿ya? Y para proteger a Cristo. Porque Judas sabían que lo que había dejado andaba con cosas medias raras. Entonces ellos querían a lo mejor proteger a Cristo. No, Señor, permítenos, con buenas intenciones, pero no corresponde. Hay que dejar que el Señor actúe. Hay que orar por eso. Elena de White pasó por problemas similares. Y de repente ya vio que el doctor, famoso doctor Kellogg, que comemos sus productos, que yo hoy día estaba comprando productos Kellogg, quería comprar, pero me fijé que tenía una etiqueta ahí de negra de alimento que exceso de calorías. Sin embargo, compré otro producto que tenía menos calorías. Pero Kellogg es que inventó esos productos, famoso. Inventó métodos naturales de salud, etcétera. Sin embargo, se opuso a Elena de White, se opuso al espíritu de profecía, se opuso a la doctrina adventista esencial. Entonces, ¿lo había que sacarlo a patadas de la iglesia? No. ¿Qué es lo que hizo Elena de White? Se puso a orar, que el Señor interviniera, el Señor interviniera. Hasta que en visiones ella vio la espada encendida que pasaba sobre el sanatorio de Battle Creek. Y se quemó. ¿Ya? Él pensó que lo que había pensado que fue intencional, pero no, nadie lo provocó, nadie lo hizo, pero fue profetizado. Y ella lo vio. La clave no es evitar el conflicto, sino redimirlo con verdad y amor. Al grado que Kellogg después volvió a la iglesia. Después de los años, ¿cierto? Se dio cuenta en realidad que estaba en el error y volvió. Quizás su familia no, quizás sus hermanos no, pero él sí volvió. ¿Entiendes? Entonces pasa. Por eso que hay que lidiar con amor. A veces cuando uno se enfrenta a una persona y la expulsa, lo han hecho. Pastores, me acuerdo acá en Chile, yo he visto eso. Han expulsado a congregaciones enteras y con odio. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Ah? Somos hijos de Dios. Tenemos que actuar con el Espíritu Santo, como lo haría, saber liderar ante las diferencias y respetar a los hermanos y tolerarlos y hacer una obra que represente el espíritu cristiano. ¿Ya? Cristo eligió 12 discípulos para enseñarnos sobre el manejo de conflictos, justamente. Es lo que tenemos que nosotros saber hacer. Uno, ¿qué conflicto había entre Pablo y Bernabé? En desacuerdo sobre Marcos. ¿Qué pasó? Que Marcos se había comprometido con Pablo de hacer cierta obra y Marcos se le fue. Entonces llega Bernabé y le dice, oye Pablo, vamos con Marcos porque ahora está dispuesto a colaborar, está arrepentido. No, 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 él falló. Así que no tengo confianza, así que no voy con él. Y Bernabé dijo, pero Pablo, no seas así. ¿Ah? Entonces, Pablo no quería llevar a Marcos por haberlos abandonado antes. Bernabé insistía en darle otra oportunidad. ¿Ya? ¿Cuál es la posición correcta? Uno dice, bueno, que Pablo tiene razón, no se pueden comprometer las cosas, falló una vez y no hay que confiar de nuevo en él. Pero se pone muy drástico. Bernabé, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Se separaron los hermanos. Pablo prioriza la eficiencia, Bernabé la restauración. Distintos enfoques. ¿Ah? ¿Qué pasó? A veces la separación puede ser una forma
de preservar la misión sin destruir la relación. Los tres siguieron trabajando por el reino. Ninguno dijo, ah, no trabajo más. No, ya trabaja tú por tu cuenta, anda tú con otro discípulo, que con Silas se fue Pablo, y yo me voy con Marco, no te preocupes. Bien, se potenció, se duplicó la cosa, ahora eran dos grupos trabajando, ¿entiendes? ¿Ya? Con líderes con distintos enfoques, ¿ya? Para que no entremos en conflicto, pero ninguno de ellos claudicó. Ninguno dijo, ah, no trabajo, no, entonces. No, todo lo contrario. Ya trabajo con tu estilo y trabajo con el mío. ¿Entiendes? No te preocupes. Tiene que haber sanción, sí, tiene que haber sanción, porque si no se va a aliviar el enfoque acá y van a pensar que todos pueden jugar con las cosas del Señor. No, no, no es bueno. Pablo tenía razón. Y Bernabé, por otro lado, no, va a ser mucha la sanción y se pueden algunos hermanos desanimar. Entonces, mejor hagamos dos grupos ahora. Felices. Y funcionó bien. Con amor, ¿cierto? Con disciplina. Y un conflicto que fue serio, porque discutieron arduamente. ¿Ya? Otro caso. Dos. Jesús y los fariseos. Sabiduría ante conflictos doctrinales. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando le preguntaron acerca del tributo? Eso está en Mateo, Mateo 22, del 15 al 22. Dice, tributo del César. Muy astutos, los tipos dijeron, aquí lo vamos a atrapar a Jesús, le vamos a dejar en un callejón sin salida. Le vamos a preguntar si hay que tributar a César o no. Si dice que no, lo acusamos ante César. Es decir, este tipo está diciendo que no hay que pagar tributo. Jaja, está frito. Si dice que sí, lo acusamos con el pueblo. El pueblo así, pero ¿cómo si nosotros no tenemos, somos esclavos? ¿Por qué tenemos que estar pagando tributo? Ah, el pueblo se va a ir en contra de él. Ahí por lo menos lo dividimos, ¿cierto? Divide y reinarás, dice el, el adagio. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y se lo lanzan a Cristo. Le plantean una pregunta capciosa para hacerlo caer en un supuesto callejón sin salida. ¿Qué tiene que hacer uno ahí? Uno va a sufrir esas cosas. ¿Qué tiene que hacer uno ahí? ¿Ya? ¿Cristo qué hizo? Un buen líder debe saber responder, pero con sabiduría, a una pregunta tramposa y a su vez provocadora. ¿Cierto? ¿Cómo lo hace un buen líder? ¿Ya? Un buen líder se enoja, se queda callado, no responde, o llega y le pide al Señor que le dé luz para saber responder. O él está lleno del Espíritu Santo como Cristo y responde en forma magistral. ¿Ya? No siempre hay que responder la pregunta directamente. De hecho, él respondió con una pregunta. Le dijo, a ver, muéstrenme un denario. Y al tiro se mostraron, va a responder, entonces muéstrenme el denario. Colaboraron, ¿cierto? Mostraron el denario. ¿Y de quién es la figura que sale ahí? De César, le dijeron. Bueno, entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, si están gobernados por César, están ocupando las monedas de César. Entonces, están bajo el gobierno de César. Páguenle a César lo que corresponde a él. ¿Entiendes? O quedaron sorprendidos. Dijeron. Entonces, al responder con otra pregunta, se devuelve el golpe al provocador. Y con sabiduría lo podemos hacer caer en su propia trampa. Es lo que hizo Cristo. ¿Ya? Cavaron el hoyo, dijeron, listo, lo tenemos, y ellos mismos cayeron ahí. ¿Pero qué? Es sabiduría de lo alto. Yo creo que ningún hombre habría dado esa respuesta, salvo que Dios lo inspire en uno, o uno lo empieza a vivir experiencias que el Señor te empieza a preparar para esa respuesta, para que cuando llegue el momento dice, ah, por eso el Señor me preparó, me van a hacer la pregunta, y ahí tú le respondes con sabiduría. ¿Entiendes? El Señor sabe lo que viene, y sabe las sofismas que nos van a enfrentar. Yo tengo algunos sofismas más o menos poderosos que algunos pastores no han podido responder. Entonces, por eso hay que preocuparse quizás de verlo. Algún día lo voy a explicar para ver si ustedes son capaces. Creo que lo hice en algún programa anterior, le hablé de algo de eso. Sigamos. 3. Pedro y Cornelio. Otro conflicto. Choque cultural y revelación divina. Esto está en el capítulo 10 de Hechos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto que Pedro era judío, de los más difíciles, conservador total? ¿Cierto? Entra en casa de un gentil por mandato divino. ¿Qué pasó? Pedro primero recibió una visión, dice. Estaba ahí, primero Cornelio recibió visita de un ángel
que le dice que mande a buscar a un tal Pedro, el que está en la casa de un Pedro el curtidor, ¿cierto? Y que ahí está Simón Pedro, ¿cierto? Y que ahí lo van a encontrar y que está en Jope y que lo traiga para acá, porque que él te va a decir las cosas que tienes que hacer. Ah, perfecto. Fueron a buscar los soldados con los colaboradores de él. Y Pedro al mismo tiempo estaba en un aposento alto cuando de repente ve, en visión, se le ve una visión y ve un lienzo que cae del cielo, un lienzo, ¿cierto? Con animales cuadrúpedos, ¿cierto? De todo tipo, animales inmundos, según él, y dio una orden y él y empezó a sentir hambre y pues mucha hambre. Entonces llegó la voz y le dice, Pedro, mata y come, le dice. Y como tenía hambre, dijo, no, señor, dice, jamás, ya había pasado otro tiempo de la muerte de Cristo, jamás ha entrado alimento inmundo en mis labios, es decir, nunca he comido alimento inmundo, ¿cierto? Entonces no dijo, qué raro esto. Entonces la voz le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. ¿De dónde bajó el lienzo? Del cielo, no tocó tierra. Entonces eran animales limpios que venían del cielo, ¿ya? Entonces él quedó metido y 3 veces vino el mensaje y él dijo, no entiendo nada. No mató ni comió, porque algunos cristianos que les gusta comer animales inmundos, con eso se justifican para comer, ¿cierto? No, si Dios limpió todos los animales, ya están limpios. No, pues este descendió del cielo y él no comió ni hizo nada. ¿Por qué? Porque sabía que era otro el mensaje. Claro, entonces quedó metido ahí, ¿cierto? Y después cuando golpean la puerta, le llaman a Pedro, sí, ¿qué pasa? Ah, y ahí empieza a entender, po. Y Dios le dice, anda con ellos porque Dios te mandaba a testificarle a Cornelio. Llegó allá donde Cornelio y se da cuenta que él jamás, dice, se habría ido a juntar con un pagano. Porque le dice a Cornelio, dice, no, ustedes no saben cuán abominable es para nosotros, para un judío, juntarse con gentiles, dice. Pero sin embargo, Dios me mostró, ahí se cuenta la visión, que lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Y ahí se da cuenta que los otros tipos, y claro, Cornelio comete un error, ¿cierto? Cornelio no sabía, ¿cierto? No conocía el mensaje, no conocía la doctrina, bien, va corriendo, ¿cierto? Y se postra a adorarlo a Pedro. Y Pedro lo levanta, ¿cómo? Se escandaliza, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre nada? Que soy hombre como tú, le dice, ¿cierto? Así que no hagas tal. Pero también lo tocó, ¿cierto? Y tuvo que alternar y dijo, Dios me ha mostrado que en realidad, y cuando ve él que se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, cuando él le predica y todo eso, y los siervos que lo acompañaban a Pedro se dan cuenta que el Espíritu Santo obró sobre estos gentiles, ahora entendemos, dice, que Dios no hace acepción de personas. Tuvo que desarrollar criterio, ¿entiendes? Un buen líder debe saber enfrentarse a sus prejuicios. Yo mismo me fui llevado a iglesias evangélicas que tocaban música, para mí era casi rock. ¿Cierto? Y yo tenía que predicarle. Hay que aceptarlo, ¿cierto? No conocen ciertos temas. Uno puede de alguna manera ir llevándoles de a poquitito, pero sin criticarlos, cuesta, porque si los critica se van a ofender. Pedro tuvo que hacerlo al ver que Dios también obra en personas fuera de su tradición o de su esquema. ¿Ya? Entonces, hay que desarrollar, ¿qué se llama? El, el vencer los prejuicios que uno ha crecido. Tenemos prejuicios. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿tú tienes prejuicios? No, papá, no, no, no. Oye, y si te toca hablar con un homosexual, ah, no, me da asco, me dice. Entonces, yo le digo, ¿te das cuenta que tienes prejuicios? ¿Entiendes? También Dios los ama. Una persona que le da la imagen y semejanza de Dios que hay que salvar. ¿Ya? No significa que tienes que compartir su idea, su mentalidad, pero tienes que salvarlo. Ayudarle a que salga ese demonio que tiene dentro, ¿cierto? Y que conozca al Señor. Y ahí cambie. Tienes que hacerlo. Tienes prejuicio. El conflicto interno puede resolverse con una mente dispuesta y abriendo los ojos a una visión más elevada. ¿Ya? Tú puedes resolver esos conflictos internos, ¿cierto? Con una mente dispuesta y tienes que abrir los ojos para ver cuál es la visión más elevada. Hay algo más amplio. Cristo no vino solo a salvar a los judíos. Cristo no dio su vida solamente por los judíos. Vino a salvar a todo el mundo. Y Cristo está oficiando, acuérdense ahora, por la orden de Melquisedec, por todo el mundo y por todo el universo, no tan solo por este mundo, y no tan solo
por los cristianos, sino que por todos los verdaderos israelitas y por todo el mundo, porque los quiere convertir a verdaderos israelitas, que es el pueblo cristiano, ¿ya? Y el pueblo de Judá también, que es el pueblo adventista, que le hemos demostrado acá. Sigamos. ¿Cómo responder ante la provocación? ¿Ya? Veamos ejemplos. David ante Simeí, ¿ya? Que lo maldice, ¿cierto? Llegó, lo maldijo, ¿cierto? Y le dijo, ¿se acuerdan quién es Simeí? Simeí era un, eh, una persona que había sido eh, partidario de Absalón, ¿cierto? Y además Simeí parece que era medio pariente de Betsabé, parece. Algo así era. Y que él cuando vio a David, que se iba humillado después que eh, Absalón se estaba tomando el poder y se había ganado todo el pueblo. Entonces, con su elocuencia, Absalón fue muy astuto. Entonces ganó a la gente, le decía, ¿quién me diera a mí ayudarte para que te hicieran justicia? Porque el rey no te ha hecho justicia. Entonces, la gente se enamoró de él, y además que era hermoso. Entonces, llega este tipo y le tiraba piedras a David cuando se iba. Y lo humillaba y le gritaba y tiraba tierra y polvo, decía, y le gritaba cosas ofensivas. Al grado que uno de los soldados que estaba, déjame cruzar, dijo, y le corto la cabeza a ese, y lo maldice. Cristo le dice, o sea, David le dice, mi propio hijo me está haciendo esto. ¿Qué puede esperar para un tipo como este? ¿Ya? Y lo perdonó. Si me lanza piedras y maldiciones, David lo deja de hacer. Un líder en crisis decide no responder a insultos, confiando en que Dios conoce la verdad y que Él hará justicia. ¿Qué debes tú tener? Eh, bueno, a veces el silencio es más poderoso que la defensa. Quien hiere a su prójimo, más aún cuando éste está caído, será culpable de juicio. Por lo tanto, no debe sentirse odio por tal persona, ¿se entiende? Sino pena, dado que está acumulando ascuas sobre su cabeza. ¿Cuál es tu actitud correcta ante una persona que insulta, que te blasfema, que te quiere matar y todo eso? Pena, porque si no se arrepiente y no cambia de actitud, está condenado. ¿Ya? Tienes que tú ir a pegarle, a demostrarle quién es aquí el... No, tienes tú que sentir pena por esa persona. Alguien está hablando mal de ti, está maldiciendo, te está haciendo daño. Pena, porque va a tener que rendir cuentas. ¿Ya? No hay nada, acuérdate que esto dijo. Quien se enoja con su hermano ya cometió asesinato. ¿Ya? Tiene que pedir perdón y tiene que restaurar. Y si no lo hace, está frito. Hay personas de la iglesia que te pueden odiar, tratar, y tú, ¿qué sentir con él? Rabia, ay, me las va a pagar. No, pena. Pobre hombre. Tiene que pedirme perdón. Y si no lo pide, se va a perder. No cambió su carácter. No lo enterneció Cristo. Se va a perder. ¿Ya? Tiene que venir y decirme, perdona, Jorge, por lo que te hice. Nunca quise hacerlo. Fue un error. Listo. Te perdono inmediatamente. Tiene que haber arrepentimiento para perdonar. Arrepentimiento genuino. Si no lo hay, no se puede perdonar. Uno puede decir te perdono, pero a lo mejor Dios no lo borra porque no está verdaderamente arrepentido. Entonces, por eso, el perdón o el arrepentimiento tiene que ser genuino para que haya verdadero perdón. Y si la persona no cambia, hay personas que destruyen familias, ¿ya? Y uno de enoja, no, tienes que dejarlo. Y pobre de él, ¿entiendes? Tienes que tener pena, no odio, ¿ya? Quien hiere a su prójimo, más aún cuando éste está caído, será culpable de juicio. Por lo tanto, no debe sentirse odio por el tal, sino pena, dado que está acumulando ascuas sobre su cabeza. Y algunas de ellas son muy difíciles
de abandonar. Porque hay orgullo, hay no, si yo lo hice porque lo merecía, se lo merecía, se lo dije, se lo dije. Bueno, ya. Y si descubren que está equivocado, tienen que ir corriendo a pedir perdón. Si no lo hace, por eso no debe sentir odio por esa persona. Debe sentir pena. Y Dios hará justicia a su debido tiempo. Pues preséntalo al Señor. Señor, lo que hizo David, reconoció su error, reconoció su maldad, ¿cierto? Otros no lo reconocieron y empezaron a insultarlo y a atacarlo. ¿Cómo responder ante la provocación? Caso 3. Nehemías ante la provocación de sus enemigos. Me faltó el caso 1, si hubiera importado. Está eso en Nehemías 6, 1 al 9. ¿Ya? Lo invitan a dialogar los enemigos, ¿cierto? Para distraerlo de la obra. Querían planear algo en contra de él. Y le decían, no, mira, ven, discutamos, conversemos, porque aquí se anda diciendo esto de ti. Inventaron mentiras con el propósito de distraerlo. Y él dice, no, lo siento, estoy muy ocupado en la obra, no puedo distraerme, lo siento, no puedo ir. Ahí viene el consejo que, eh, de no comprometerse con cosas emocionales, ni caer en trampas del enemigo. Yo he caído en trampas, tengo que reconocerlo. Y me ha costado salir de ella, porque me he metido en líos emocionales que no debía haberme metido. ¿Ya? Y al final uno se involucra y uno se enoja y uno pierde la compostura, después anda enojado con las personas y uno dice, ¿qué hago aquí? Especialmente si son líos de pareja. Muchos dicen, no, me metí ahí a ayudar a la pareja cuando al final se enojaron conmigo. Ahora ya no me habla ninguno de los dos porque se arreglaron entre ellos y yo quedé malo en la película. ¿Entiendes? Entonces no hay que meterse. Hay que saber hacerlo con prudencia. Hay especialistas, vayan al psicólogo, vayan al consejero matrimonial, vayan a esto, pero uno tiene que mantener la paz. Abraham, ¿se acuerdan? Sacrificó la presencia de su primer hijo, que era Ismael, con la concubina. Prefirió que los echaran, ¿cierto? Con tal de que hubiera paz y armonía en el hogar. Él estaba formando un hijo que llegó a tener 40 años y estaba soltero, pero era un hijo fiel, ¿ya? Y amante de su familia, bien criado, ¿ya? Al grado que después incluso invita, para el funeral de su padre, invita a su hermano, a también, su medio hermano, a participar de eso, ¿entiendes? Tenía compasión por él también, ¿entiendes? Un líder sabe cuándo hay que decir no, tal como Nehemías rechazó reuniones que no solo buscan desviarlo, que solo se buscan desviarlo de su propósito, ¿ya? Rechazó esas reuniones que lo ven a desviar. No, no, me están distrayendo acá. A veces te invitan, ¿ah? Oye, oye, ahora recién antes de empezar yo acá, me invitaron a un debate. Yo tuve, sí, participé de mi opinión y dije, ya, me tengo que retirar porque tengo ahora mi podcast. Pero capaz que me hubiese alterado ahí porque me estaban discutiendo cosas, un debate de grupo evangélico, que hablaban sobre, están hablando, ellos creen que viene, que el hijo que el yerno de Donald Trump es el anticristo y unas cosas extrañas que publica. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre? Si él llegara a creerse el anticristo, ¿usted cree que Trump lo va a aceptar? Él es cristiano, jamás aceptaría eso. Si usted cree que él se cree el Mesías y que no es Cristo, ¿entiende? ¿Va a aceptarlo él? No, pues él sabe que eso no puede ser, ¿entiende? Entonces, le dije ya, y ahí terminé, dije, lo siento, tengo que irme, evité cualquier conflicto y me salí y quedé sanito para participar de esta reunión, o si no, capaz que habría quedado alterado, ¿entiendes? No toda provocación merece atención. El enfoque es protegerse, o sea, protección, ¿ya? Tienes que proteger. Acuérdate que dice Salomón, dentro de lo más importante que tienes que cuidar sobre todas las cosas es tu corazón. El corazón son las emociones. Tienes que cuidar el centro de las emociones que se concentran en tu corazón. Por eso no caer en vicios. Los latinos, como veíamos al principio, somos llanos a meternos emociones. Si uno va a una iglesia, yo vi en Australia, en Estados Unidos, iglesias latinas, los hermanos llorando porque el pastor predicaba tan lindo, pero los niños corriendo allá para acá, ¿cierto? Gritando en la iglesia. Todo emocional. Iba a la iglesia americana o australiana, donde están los malos gringos, los hijos sentados con los papás, escuchando y mirando al pastor, y escuchando el sermón. Y dije, ¿cómo esos niños chicos escuchando al pastor? Fueron educados desde tempranito, sí, po, ¿ah?
Y claro, no lloraban los papás, sino que concentrados mirando. Cero emoción. Ah, los latinos dicen, estos latinos, estos que gringos son tan poco emocionales, son poco fervientes. O al revés. ¿Quién predica la fe verdadera? ¿Quién vive la fe verdadera? ¿El que hace, expone su emoción o el que está respetando lo que Dios enseña? ¿Ya? Ojo, a veces juzgamos en forma apresurada. ¿Entiendes? ¿Por qué Dios llamó a una Elena de White americana y no llamó a una Elena de White latina? ¿Entiendes? Porque nosotros mezclamos emociones con el ambiente. Y a veces se nos sale la emoción y nos juegan malos pasadas. Tenemos que sacar las emociones y tratar de mantener una vida tranquila, sana, para poder liderar con justicia y no con desvíos emocionales. ¿Entiendes? Mantener la paz y saber justicia y lo correcto. Transformación. El proceso invisible. Pedro fue quebrantado. Juan fue suavizado. Mateo fue restaurado. Tomás fue invitado a creer. Cristo nos forma líderes perfectos. Forma corazones dispuestos. Eso está en el Deseo de toda la gente, página 294. ¿Ya? La perfección es un proceso y puede tomar tiempo. Pero sí, si tu corazón está dispuesto, sigue los consejos. Dios se va a encargar de hacer de ti un gran líder. La transformación es dolorosa a veces, porque hay que reconocer ciertas fallas que tenemos. Cuesta, pero es progresiva. Tiene que haber avance, paso a paso. Desde dentro del interior tuyo, no es superficial. Se trata de un cambio espiritual, interior. El liderazgo espiritual requiere rendición constante, no solo conocimiento. Si tú todo esto que has aprendido acá lo transformas en solo conocimiento, no va a servirte de mucho. Pero si nosotros entendemos que esto ahora tengo que aplicarlo en mi vida, pedirle al Señor y darme cuenta que en realidad que estoy lejos del estándar y hacer un esfuerzo para cambiar con propósito, Dios va a hacer el milagro. Y eso va a ser edificante para tu vida. Misión. Ese es el envío final. ¿Para dónde vamos? Después de la resurrección, Cristo no les dio un manual, les dio una misión. Le dijo, esta es la misión. Just do it. ¿Ok? Como Nike. Esta es tu misión. Solo hazlo. Id por el mundo, ¿cierto? Y predicad y bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y convirtiéndole, haciendo los milagros que sean necesarios para convertir a las personas, etcétera. Una misión y los dotó de poder para hacerlo, ¿ya? De recursos para que ellos pudieran hacerla. Cada discípulo fue enviado según su temperamento. Y unos se fueron para la India, otros se fueron para el África, otros se fueron para España, ¿cierto? Y otros se fueron para Europa, en otras partes de Europa, ¿cierto? Y otros se quedaron en el Medio Oriente, otros se fueron para Turquía, etcétera. Pero todos cumplieron su misión. Pedro a predicar con poder, Juan a escribir con ternura, como escribe él, el Evangelio, las cartas, las primeras de Juan, segunda y tercera de Juan son llenas de amor, léanla. O mismo el Evangelio según San Juan. Y el Apocalipsis también. Mateo a enseñar con precisión. Era muy detallista. Simón a defender con pasión. La misión no borra la personalidad, la canaliza. ¿Ya? Tu personalidad queda latente ahí y se manifiesta de una forma distinta. Y de hecho somos llamados a mostrar nuestra riqueza. Tú eres único dentro de todo el universo. Tu genética es única. Y Dios quiere que esa genética exprese lo mejor de sí. No que imites a otro, que exprese lo mejor de ti. Ejercicios prácticos, ahora online, para fortalecer el carácter de un líder. Que hay distintos ejercicios, encontré como 5 más o menos que podríamos realizar para ver si funciona. Yo los quiero invitar a hacer este ejercicio, no sé si ustedes están de acuerdo. El primero de ellos, simulación de provocación verbal. Es súper importante.
porque la química que se manifiesta ahí es bien especial y si uno no la vive, no la practica, cuando llegue el momento, te puede pillar volando bajo, como decimos, y te llega el garrotazo y te puedes cometer un error. ¿De qué se trata? El formato es una reunión de grupos de 4 a 6 personas, que podríamos hacerlo hoy día, un ejemplo. La dinámica es, uno es el líder en prueba. ¿De qué se trata? Y los demás lanzan críticas provocadoras, ¿ya? Preparadas o improvisadas. Lo ponen en el medio, por ejemplo, si se hace en físico, lo rodean, lo miran a los ojos, aquí no se puede hacer, pero podríamos hacer algo con ver, lo miran y le dicen, mira, tu peinado está fuera de moda, ¿entiendes? Eres feo, tienes los dientes chuecos, cualquier cosa, pero, críticas directas, y la persona empieza a recibir esos mensajes y tiene que responder. El líder debe responder con frases templadas, sin justificar ni atacar. Como por ejemplo, gracias por compartir tu perspectiva. Cuesta. Me gustaría reflexionar sobre esto antes de responder con claridad. ¿Entiendes? O yo lo que decía, me acuerdo, yo tenía una frase que decía, mira, entiendo que tienes la libertad, yo te he dado la libertad, porque estaba hablando de algún tema, qué sé yo, de mi peinado, qué sé yo. Te he dado la libertad para hablar de ese tema, pero si está hablando a lo mejor de mi relación de pareja, le puedo decir, no, no, ahí no te he permitido hablar de ese tema, pero estoy dispuesto a discutir contigo el tema más adelante, ¿cierto? No, evidentemente no comparto tu estándar, porque a lo mejor, claro, tú me piensas que estoy con el estilo de peinado, tú te vas a hacer la revista de Nueva York, pero yo me baso en la revista francesa, o sea, mi estándar es distinto al tuyo, ¿está bien? Entonces, tú no comparto el estándar en que tú basas tu juicio, pero estoy dispuesto a discutirlo contigo más adelante. Entonces, otro tipo de respuesta. Entonces, y esa respuesta, dársela a uno, dos, yo lo hice una vez ese ejercicio, claro, me decía una crítica, ya. Después el segundo una crítica, y yo respondía, y uno empieza a respirar, pues y uno empieza a sentirse incómodo, y uno gana de explotar. Contrólate, contrólate y da la respuesta, y da la respuesta. Me fue muy útil, me ha sido muy útil en mi vida profesional, porque uno cuando lidera después en una empresa, tiene que aplicar esas técnicas. Y me acordaba, sí, verdad que esto lo apliqué, lo hice una vez, perfecto. Te agradezco por tu consejo, por tu iniciativa. No la comparto, obviamente, pero estoy dispuesto a discutirla contigo más adelante. ¡Wow! Gané la batalla. Y después la guerra. Variación. Se puede usar un reloj. Se le llama reloj de templanza. No nos aguanta, ¿cierto? El líder tiene 30 segundos para responder con calma. Puede responder con calma. Puede responder a la acusación que le dieron, pero con calma. Es una variación. El ideal es que responder con la misma pregunta, pero a lo mejor también no, no, hay que responder. Sí, mira, entiendo tu posición, me gustaría discutirlo contigo más adelante, pero no estoy de acuerdo con este punto. 30 segundos nomás. ¡Ay, ay! Se le acaba el tiempo. No alcancé a decir todo lo que quería decir, pero tiene que saber aguantarse. Ese ejercicio lo podríamos hacer. Podríamos hacerlo hoy día. ¿Alguna propuesta? Yo me propongo para que me critiquen, por ejemplo, y me den duro y doy respuesta. O alguien que quiera aprovechar esta oportunidad para hacer este ejercicio, lo podemos hacer. ¿Ya? Vamos a volver al número uno. Hay cinco. Dos, role play. Significa uno juega un cierto rol social de decisiones éticas bajo presión. ¿Ya? Formato, sala virtual con breakout rooms, o sea, que se podríamos reunirnos en distintos rooms, ¿cierto? En la dinámica, ahí se presenta un dilema, ¿ya? Ejemplo, despedir a alguien por presión externa, por haber ocultado un error, etcétera. ¿Ya? Hay que despedirlo, está empleado de la empresa, hay que despedirlo. Entonces, cada participante defiende su postura. Entonces uno llega y dice, mira, te tengo que despedir lamentablemente, pero ¿por qué me van a despedir si yo no? Que mira que tú ocultaste información, cometiste un error. Entonces, y ahí ese rol hay que jugarlo, porque la experiencia es especial. Uno vive ese tipo de químicas. Objetivo, el líder debe mediar, tomar una decisión y explicar su razonamiento con integridad, sin perder el control. Variación se puede incluir un panel de observadores que evalúe el carácter mostrado. Estos los paneles miran, miran, y dicen, ya, mira, en realidad no fue buena tu respuesta, mira, en realidad te perdiste, se notó como que transpiraste un poco y que te enojaste y alzaste la voz, ¿cierto? Entonces,
hay que mejorar esto otro. Es que yo tengo temperamento italiano y cuando me sale la voz fuerte, o tengo temperamento semita, ¿cierto? Y me sale la emoción, que no la controlo porque tengo la razón, ¿cierto? Entonces hay que moderarse. Otro, tres, ejercicio de la frase firme. Un chat grupal u otro, o foro, ¿cierto? Dinámica, se lanza una provocación escrita. Ejemplo, tu liderazgo es débil y confuso. ¿Ya? Y cada participante debe responder con una frase firme, respetuosa y no reactiva. ¿Entiendes? Por ejemplo, a veces una persona me pasó con mi hijo, aprovechando que no está presente, que una persona empezó a hablar mal de mí. Y mi hijo salió en mi defensa y la subió y la bajó. Perdió la compostura. Entonces, y la persona quedó sorprendida. Dijo, oye, que tu hijo que te quiere, que te defiende. Sí, pero así, pero yo quedé mal con mi hijo, po. Le dije, hijo, usted puede haber dicho lo mismo sin perder el control. Pues le he dicho esto, otro, mira, usted no, en realidad está hablando sin base, porque no conoce a mi padre, no conoce la relación, nunca usted le ha preguntado si verdaderamente eso es cierto, ¿cierto? Y en realidad está cometiendo un juicio equivocado. Yo habría quedado orgulloso, por cierto, mi hijo, comportarse, ¿cierto? Pero lamentablemente su desesperación de niño perdió la compostura y dijo palabras que no debía haber dicho. A otra persona sí, igual le gustó, pero a mí no, ¿cierto? Objetivo, entrenar respuestas que afirmen valores sin caer en la confrontación, ¿ya? Porque a veces uno llega y lanza nomás el dicho y lo dije, pues, y ahí tení. ¿No? Hay que saber controlarse. Uno puede decir lo mismo con buenas palabras, sin enojo y manteniendo la elevación correspondiente. Ejemplo, lamento que lo percibas así, mi enfoque busca claridad y respeto, aunque no siempre sea comprendido de inmediato. Perfecto. ¡Uy, qué linda respuesta! Sí, evidentemente no comprendes quizás lo que estoy diciendo, pero he tratado de ser claro, pero a veces cuando no prestan atención es difícil que uno pueda explayarse, además por el corto tiempo. Cualquier cosa así uno puede decir. Vamos, cuatro. Diálogo con temperamentos opuestos. Aquí es interesante porque aquí hay parejas en videollamada a chat. Dinámica. Uno presenta un temperamento colérico, ¿ya? A decir, el colérico que alterado, y otro, uno melancólico, calladito, así, ¿ah? Medio sufriente. Se les da un tema conflictivo. Entonces, ejemplo, reorganización del equipo. ¿Ya? Uno quiere hacerlo, no, que celeste, no, este es medio flojo, no, saquémoslo. Así como el caso de Pablo al final se fue con Silas ese día porque el otro Bernabé quería que Marcos lo consideraran, ¿cierto? Al final hubo una reorganización del equipo. Objetivos. El líder debe adaptar su lenguaje para conectar sin perder firmeza. ¿Ya? O sea, siempre tú tienes que tener firmeza en lo que dices, moderación, ¿cierto? Buscar no ofender, pero debes saber responder con claridad. Cuesta, porque cuando estás siendo tú acusado, atacado, ¿ya? Las emociones te hacen que lengua se te frustre, que no razonas bien. Pues hay que hacer ejercicios para que eso se masterice y se ordene y sea fluido y pueda tú enfrentarlo después, porque vamos a ser llevados a tribunales. Vamos a enfrentarnos a turbas que nos van a condenar, como le pasó a Pablo, que fue muy sabio. De repente dijo, aquí se me juzga por la resurrección. Y todos los fariseos, entonces no es culpable de nada, porque ellos eran de resurrección y los saduceos estaban en contra de la resurrección. Entonces, ¿te fijas? Se los ganó la mitad, ¿ya? Que digo que eran más números seguramente, y es verdad también. Entonces, ese tipo de cosas. Variación, se puede grabar la sesión y analizar el tono de voz, las pausas que desarrolla y el lenguaje corporal, que a veces el lenguaje corporal dice mucho más que el lenguaje verbal. Por ejemplo, uno se pone a ocupar excusado. Hermano de iglesia, yo he visto que están así. ¿Eso qué significa? Están en la defensiva.
No estoy ni ahí con lo que está diciendo, me estoy defendiéndome, ¿no? Cualquier cosa que me diga, yo voy a decir que no. Entonces, el lenguaje corporal dice mucho más. O el lenguaje no verbal, ¿ya? El tono de voz, ¿cierto? Porque yo te puedo decir a ti, te voy a matar. Y de eso te dicen, ah, te está bromeando, ¿cierto? Pero te dije que te voy a matar. Pero está bromeando. Pero si yo te hago así nomás, tú sabes que te voy a matar. ¿Te fijas? El lenguaje no verbal habla mucho más. Dicen que en un lenguaje, la comunicación, el 93% comunica lo no verbal. Los gestos, las acentuaciones, las pausas. Y el verbal, solamente un 7%. Como yo te acabo de decir, te voy a matar. ¿Eh? Ah, no, este está bromeando. Fíjate al tiro. Pero si te hago así, este habla mucho más. Vamos al quinto, que es el último. Reflexión guiada post-conflicto, otro tipo de ejercicio que podemos hacer. Y lo vamos a dejar esto así, la mayoría para hacer ejercicios cuando estemos haciendo el curso, si es que lo logramos hacer. Pero el primero podríamos hacerlo hoy día, si es que tienen ánimo. Entonces, formato individual con guía escrita o video. ¿Ya? Esta es una reflexión guiada post-conflicto. Se levantó un conflicto, ¿cierto? Y después tengo que hacer una dinámica en la cual se presenta una escena del conflicto, real o ficticia, y el participante debe escribir. ¿Qué sentí? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué dice esto de mi carácter? El objetivo es un autoconocimiento y desarrollo de respuestas conscientes. Claro, porque uno llega y escribe, ahí todo dice, en realidad yo no había dicho esto, me sentí mal, muy mal, debí haber actuado de esta otra forma, ¿cierto? Y ahí uno le ayuda a conocerse a sí mismo. Es decir, en realidad me equivoqué. Y usted sabe que cuando tú haces ese ejercicio, las neuronas empiezan a animar nuevas ideas y nuevos caminos para cuando se repita una situación similar, tú sepas cómo salir, porque ya lo escribiste, lo hiciste un ejercicio dinámico sobre el tema. ¿Ya? Eso es lo que Dios espera, que tú ejercites esa labor. Y a mí me ha dado mucha oportunidad el Señor de aprender y crecer con conflictos en la universidad, conflictos en el trabajo, conflictos, y, y no he podido superarlo a lo mejor, tengo que aprender a superar este ramo. ¿Ya? Vamos a la conclusión y al cierre. Entonces Hoy tenemos que... cerramos esta serie reconociendo que el liderazgo espiritual es un camino de diversidad, conflicto, transformación y misión. Cristo no busca líderes perfectos, sino corazones dispuestos a ser moldeados. ¿Ya? Es importante. Dios no quiere tipos perfectos, porque para eso Él no vino a salvar gente perfecta, vino a salvar gente pecadora, imperfecta, para llevarlos a perfección. Que nuestro liderazgo sea como el de Cristo, capaz de ver el potencial en cada temperamento, de enfrentar el conflicto con sabiduría, de abrazar la transformación con humildad y de cumplir la misión con fidelidad. ¿Ya? Tenemos a alguien a quien imitar, y ese es Jesús, pero no imitarlo eh, con su personalidad, porque tenemos la personalidad propia, pero imitarlo en cuanto a los principios, en cuanto a la forma de ser, en cuanto al respeto que tenía por los demás, en cuanto a la firmeza con que hablaba, ¿cierto? Son cosas básicas que sí podemos adquirir, pero manifestarlas con nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de ser. Gracias por caminar conmigo en esta serie. Gracias por caminar conmigo en esta serie. Que sigas caminando hacia la luz, y que tu liderazgo refleje al Maestro que forma líderes desde el corazón. ¿Ya? Bueno, les agradezco mucho a todos por su tiempo, por la oportunidad de participar, etcétera. Y si gustan, si hay ánimo, tratamos de hacer un ejercicio, el ejercicio número uno. Si hay algún voluntario al cual le vamos a pedir que otros voluntarios lo critiquen, ojalá muestren su cara acá y lo miren a los ojos y le digan, tú tienes cualquier cosa, a mí, si quieren, me lo hacen conmigo y me critican y me dicen todas las cosas que me tienen. Yo sé que algunos han adquirido ciertos rencores contra mí, que los digan ahí abiertamente, ¿cierto? Y yo tendré que responder de la forma más sabia y prudente, sin perder el control. Y si transpiro, que transpire, que no se me note, etcétera. Si quieren hacerlo, ¿ya? Y después vamos a tratar de hacer un curso
de capacitación de liderazgo espiritual según Cristo. Ese es el enfoque que deberíamos hacer. Y esos cursos no son cortos porque requieren mucho ejercicio, como les decía. Entonces podríamos hacer cada curso una sesión de ejercicios. Podríamos dejar ese ejercicio para después también, pero depende del ánimo que haya. O los pillé muy de sorpresa, no quieren hacer ejercicio ahora. Por si alguien está dispuesto, les una oportunidad para que tú te pongas en una prueba de fuego y puedas desarrollar tus debilidades de carácter y también perfeccionarlas. ¿Qué me Hagamos la dicen? prueba, po. ¿Hay algún ¿Ya voluntario? sí? ¿Quién quiere ponerse al centro? Yo los critico, ya soy buena para eso. Ah, qué Y bueno. primero que se Ya, van en aceite. ¿ya? ¿Quién se propone? ¿Quién quiere estar al frente? El A ver. Giancarlo, ¿no viste que ya está con la pantalla abierta? Ah, Yo ya. Llegamos no, con ropa de tengo que patito. bañarme en aceite todavía. A ver, ¿quién puede ser? Eh, ¿Giancarlo está dispuesto? ¿Quiere ser el centro o alguien más? No sé. A ver, No se hermana vaya, por Luz, ¿cómo está usted? favor. Perdón. No se vaya el Giancarlo. Sí, parece que no estaba tan dispuesto. Vamos, mire, voy a conectar de nuevo la respuesta que deben dar, a ver si alguien se anima. Ya, vamos a ir para atrás. Entonces, este es el quinto, el cuarto, el tres, el dos y el uno. Acuérdense, la respuesta debe ser gracias por compartir. Aquí está, ¿cierto? Gracias por compartir tu perspectiva. Me gustaría reflexionar sobre esto antes de responder con claridad. Esa es la respuesta que debe dar, o algo parecido. ¿Ya? O como yo, la respuesta que yo tenía antes, que decía, mira, entiendo que tienes la libertad de dar tu opinión, pero evidentemente mis estándares son distintos a los tuyos, ¿cierto? Estoy dispuesto a discutir el tema contigo más adelante, ¿entiende? Entonces, cualquiera de esas dos respuestas, o otra que usted pueda creer, debo decirla con sinceridad, con franqueza, con tranquilidad y no con pasión y con odio, ¿cierto? No, que todo lo contrario, controlándose. Pero tiene que haber al mínimo cuatro personas o cinco, que le digan cosas negativas a él. ¿Ya? ¿Quién se propone? ¿Quién quiere pasar por esta experiencia rica y que le va a ayudar mucho en su vida profesional? Ya yo, pero los hermanos tienen que participar, sí, pues. Ya, ok. A ver, vamos entonces. A ver cómo lo puedo hacer para dejarla, para que se vea tu cara también, para ver. Bueno, pues, Pueden escribirlo también. sí, pueden escribirlo. Pues, Escriban la respuesta. Escriban la respuesta. Gracias por compartir tu perspectiva. Me gustaría reflexionar sobre esto antes de responder con claridad. ¿Ya? Anótenla por ahí la respuesta y después los vemos las caras para yo no compartir la pantalla. Entonces, así lo pueden ver. Mira, Marcela, la verdad es que tu participación ha sido bien pobre y tienes también una forma de ser bastante poco cristiana. Además, tienes el pelo bien desordenado, me fijo, ¿ah? No sé por qué, ¿cómo se te ocurre presentar tu imagen con ese corte de pelo? ¿Entiendes? Ya, respóndame ahora. me da mucha risa. Perdón. Ya perdí la seriedad en el ejercicio, po, que me dio mucha risa las críticas. Eh, bueno, hermano, yo le agradezco por su preocupación, por darme su opinión. Voy a reflexionar sobre el tema y me voy a preparar mejor para la próxima para no parecer tan chascona y bueno, y le voy a hacer caso, po. Así que gracias por su opinión porque me ayuda ahí a mejorar. Ya, alguien más, alguien más. Vamos. Son cuatro o cinco personas que tienen que manifestarse. A ver, hermana Luz, diga algo, pues a ver. Colabore, colabore. ¿O quiere que la critique yo? No, no escucha, Ya parece. le hermano. ¿Alguien No hay más más? ¿Se atreve? preguntas. Es un ejercicio solamente, no es en serio, ¿ya?
para que no crean que te vaya a enojar. Pero ¿sientes tú la química con lo que pasa en tu cuerpo? ¿Sientes algo cuando te critican así? Sí, 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 es como que ya solamente, aunque igual me dio risa, Sí, es como que no deja de impactar no sé, por la percepción de las personas. sí, ¿es Entonces, cierto? ahora igual uno está como esperando que te van a atacar, pues es distinto cuando te pillan imprevisto, yo creo que ahí es Claro. peor, porque es como el impacto debe ser más grande, Es totalmente. verdad, sí, tienes toda la razón. Eso pasa, lamentablemente, por eso es que es bueno practicarlo, porque si uno no lo practica, no está acostumbrado a esta química y de repente puedes perder la compostura. Entonces, es bueno hacerlo en familia, con los hijos, con el papá, con la mamá, con los hermanos, o con amigos, practicar esto para que cuando llegue el momento tú sepas responder como prestancia, como lo hacía Cristo. ¿Entiendes? Así que te felicito porque lo hiciste muy bien, a pesar de la risa. Te felicito. ¿Alguien más quiere colaborar? Estoy acostumbrada, hermano. Qué bueno, qué bueno. Hay poca colaboración, parece. Hermana Luz, ¿está usted dentro del grupo, no? Me parece que a lo mejor se salió. Siempre ella colabora, pero ahora parece que no está. No sé si No, no, sí está. está, pero Está tiene que el micrófono es que igual silenciado. tampoco es fácil porque es como entrenarse al malvado. Es verdad. Es verdad. Pero hay que hacerlo. De hecho, cuando lo hicieron conmigo, yo me acuerdo, yo viví una química bien difícil, extraña, y al principio, claro, me reía como tú, así, pero después cuando el segundo, el tercero, el cuarto, y yo decía, oye, tengo que aguantarme Estar llorando. la rabia que salía de adentro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, si no hay nadie más, quede de malo la película, po. Disculpa, Marcela, en realidad no quería ser tan ofensivo, pero la verdad es que ese es el ejercicio que tienen que hacer, ¿ya? Y es bueno Ya, hacerlo en sí, yo creo que familia. son ejercicios muy importantes. De hecho, en el colportaje nosotros también entrenamos eso. Ah, qué bien, no sabía, mira, qué bueno. Lo entrenamos, pero de forma positiva. Nosotros Ya, entrenamos identificando cosas positivas ya. eh, y para responder, por ejemplo, nos enseñan siempre a destacar algo bueno antes. Ah, Y qué después bueno, de qué lo bueno. bueno, uno le tira todos los palos los palos más, más fuertes, pero por Bueno, lo menos dicen, sí, le sí, amortiguó el corazón. sí. Los especialistas dicen que cuando uno dice algo hiriente a una persona, tiene que decirle, o algo difícil, algo duro, tiene que decirle cuatro cosas positivas para que se neutralice lo que le dijeron mal. Entonces, por eso que cuesta, ¿cómo se llama? Ser simpatía. Ahora, lo que yo les explicaba la otra vez, que dice Elena de White, que el mayor acto ¿cómo se llama?, de egoísmo es no tener una palabra amable contra un prójimo, ¿ya? O de decirle algo amable. ¿Por qué? Porque en realidad es la gran necesidad que tiene el mundo, de que seamos amables con la gente, con las personas. Y la gente necesita una sonrisa, una palabra amable. Entonces, eh, no darlo es un acto gigantesco de egoísmo. ¿Por qué? Porque es gratis, no cuesta nada darlo. No hay un esfuerzo monetario en dar algo así. Es solamente una sonrisa, una palabra amable. Así que yo quiero Sí, agradecerte a ti, a ver, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? sí, Agradecerte a ti por el tiempo y por haber sido voluntaria y en realidad tu peinado está bien, tu participación también buena y todo ha sido solamente un show para hacer el curso. Gracias, Marcela. Gracias por tu participación. ¿Algo iba a decir, Marcela? Parece, ¿no? otro día fui a dar ahí al supermercado y yo, bueno, entré para pagarle nomás, po. Pero yo le di una sonrisa, pero fue algo natural, pues no iba con la intención de sonreír ni nada, pero y la señora me dijo, y dijo, me arregló el día, dijo, porque estaba a punto de llorar porque estaba tan triste. Pero Mire. algo tan simple para uno, para ella fue significativo. Claro que sí. ¿Ves? Ahí se da cuenta que la gran necesidad que tiene el mundo es justamente la simpatía, una palabra de aliento, de amor. Imagínate una persona que ha sido un delincuente, ha sido un marginado de la sociedad. Imagínate una prostituta, por ejemplo,
que se siente obviamente un paria de la sociedad, una persona que está en la cárcel, que llegues tú y le hables de Dios, le hables con simpatía y con preocupación de su persona, wow, le puede cambiar el mundo. ¿Entiendes? Que le cambia todo y eso es lo que necesita el mundo en este momento. Yo he hecho obra en la cárcel y en realidad lo necesitan. Es súper necesario para ellos que haya alguien que se preocupe de ellos, que les vaya a hablar de Dios, del amor, que les lleve algún regalito. Algunas personas, hay presos que nadie los visita, nadie, porque todos lo tienen considerado como un paria de la sociedad y que pague. Entonces, llegar y hacer una obra de esa es algo único para ellos y uno puede ganar un alma fácilmente haciendo una obra de bien. Así, así. Bueno, Yo hermano, les estudiante allá en la agradezco. que Sí, sí. está la iba a hacer clases y también me decían la profe Pulenta. Pero es Ah, mira, qué bonita la bien. experiencia, la Vaya. necesidad y Yo creo que el colportaje ayuda mucho, es una muy buena obra. Yo hice un curso de colportaje con el pastor y me acuerdo que nos enseñaban cosas, sí, técnicas especiales, de por ejemplo, de llevar de lo conocido a la persona al mundo desconocido que es el Evangelio. Entonces uno, qué sé yo, uno ve un cuadro en la casa y dice, oh, qué lindo ese cuadro, dice, qué maravilloso ese cuadro. Me imagino el cielo que debe ser así. Ah, y ahí uno lo lleva al terreno desconocido de la persona. Entonces, cosas, y en realidad es bueno que la iglesia se preocupe de eso, porque forma también líderes en aspectos esenciales. Y hay personas que han hecho curso de colportaje o que viven el colportaje, aprenden a desarrollar la personalidad también. ¿Eh? Sí, gracias Marcela por tu participación y por la valentía. Yo quería proponerme yo para que a mí me hicieran tira, pero no me resultó. Ya, pues le agradezco mucho entonces por su tiempo, por su dedicación y preparémonos para el curso de liderazgo que vamos a tratar de iniciar dentro de poco. Yo les voy a avisar, ojalá sea la próxima semana. Tengo que articularlo todavía. No es fácil porque es un tema amplio y que tenemos que hacer mucho ejercicio y tenemos que prepararnos para estar dispuestos a ejercitarnos, o si no, por lo menos hacerlo en forma personal en las casas, con los parientes, con los amigos, en la iglesia también. Una vez yo hice ese ejercicio, este mismo ejercicio lo hice en la iglesia, cuando era en sociedad de jóvenes, lo hice y también fue bien, bien fructífero. Gustó sí, harto. de verdad que yo lo encuentro buenísimo porque de verdad después tú tienes una respuesta preparada, tanto como decía usted, para ser amable como para enfrentar la dificultad, por lo menos yo lo puedo decir con experiencia, yo lo aplico y de verdad que funciona. Es Mm. como, por ejemplo, después hay caballeros que me decían, con usted no se puede discutir porque como que uno siempre lo llevaba al bando, como que tomaba lo malo y lo llevaba a algo bueno. Bien, ¿eh? Entonces, finalmente, de verdad que es algo extraordinario. Yo creo que ese tipo de dinámica, este tipo de dinámica, yo creo que son mucho más necesarias de lo que nosotros creemos, porque las Sí, cosas no ocurren por casualidad. Uno tiene que prepararse, por eso que la vida del cristiano es una vida de preparación. amén, amén. Tienes toda la razón. Qué bueno que lo entiendas así y que podamos nosotros colaborar con un grano de arena para que la iglesia se perfeccione. De hecho, a mí me sirvió mucho una vez, me acuerdo, yo estaba en Soprole, yo era especie de gerente logística ahí, y estaba el gerente, un jefe de producción importante, el que manejaba toda la producción en realidad, y él quería que implementara un sistema que, de acuerdo con nuestro análisis, no iba a funcionar, porque tenía un ingeniero en práctica ahí que estaba proponiendo algo, y yo dije, no, el sistema yo lo estaba haciendo en forma clandestina para que funcionara, y lo estaba haciendo con la gente de mi área de las bodegas de productos terminados. Entonces, ¿qué pasó? Que él va a una reunión y yo no le podía decir porque yo había entendido que tenía que trabajar clandestinamente hasta que esto funcionara y ahí lo iba a revelar. Entonces, ¿qué pasó? Que él en una parte va a una reunión y se enoja conmigo y me dice, Jorge, tú eres como, en ese tiempo me dice, tú eres como Saddam Hussein que dices una cosa y haces otra, y dice, da, da", y empieza a criticar delante de todo, se levantó enojado. Entonces yo le respondí de esta forma, justamente de esta forma que estoy enseñando acá. Mis empleados todos me miraron así diciendo, wow, y yo sentía, y ellos sintieron que yo había ganado la batalla. Eh, Y, y después gané la guerra, porque en realidad cuando se implementó lo que habíamos desarrollado, cambió el escenario completamente de las áreas que se transformaron en lo mejor. Ese mismo jefe me llama por teléfono y me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás ofreciendo plata a mi gente? Dice. No, ¿cómo se te ocurre? Que no puede ser. Antes que llegaras tú, todos se querían venir para acá. Oye, sí me consta, porque como dos o tres personas me pidieron permiso para postular a tu área.
y ahora todos se quieren ir para allá, ¿qué está pasando? Entonces, y los cambios que hicimos fueron tan efectivos, que también cambios sociales, que fue tan bueno que el Señor bendijo. ¿Y era por qué? Porque estábamos verdaderamente comprometidos con la obra, con hacer las cosas bien. Y eso el Señor lo bendice, y esa respuesta para mí fue magistral, porque demostré prudencia, él perdió la compostura, yo no la perdí, y pude responder en forma satisfactoria, invitándolo a discutir el tema más adelante. Y al final funcionó todo muy bien, gracias a Dios. Entonces, eso es. Bueno, Oye, les hermano, invito, sí, dígame. ¿era posible invitar a los hermanos a mi canal de YouTube? Claro que sí, pues. Claro que sí. Lo que Aprovecha. pasa es que YouTube como que da beneficios cuando uno tiene sobre 500, sobre 1000 seguidores, o las personas a veces comparten la publicación, porque es un ministerio que yo tengo para las personas que no son de la iglesia, Perfecto. pero muchas Hazlo. veces se necesita como los sublíderes que apoyen ahí como infiltrados. Entonces ahí les hago la invitación a los hermanos para que me puedan apoyar ahí en el ministerio, eh, también para que compartan ahí con las personas con las que están dando estudios Mira, bíblicos. mándame el link y yo lo publico en el grupo. ¿Te parece? Genial. Un millón Ya, de por gracias. favor. Listo. Ya, pues gracias a todos, bendiciones, que les bendiga mucho. Y nos vemos entonces en el próximo programa del miércoles, si es posible, o yo les aviso para el viernes. Que Dios les bendiga. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.